porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Como todos los días hacemos este camino de estudio bíblico. Estamos con la base principal de lo que es la Biblia de por sí, ¿verdad? Al entender bien el Antiguo Testamento, nosotros podemos entender también mucho mejor nuestra vida cristiana. Recuerden que Jesús era judío, los apóstoles eran judíos. El Nuevo Testamento nos habla del cumplimiento del Antiguo Testamento, la realización, la planificación, es decir, no hay un corte, no es que el Nuevo Testamento o Jesús está viniendo de Plutón o de Júpiter o no sé de qué planeta, ¿verdad? Como incluso hay algunas pseudo religiones, ¿verdad? Que hablan, no sé, de idea que viene de ultramarte, no sé de qué parte, digo, qué cosa, de dónde sacan todas esas cosas. Yo digo, hasta qué punto podamos llegar, ¿verdad? Una ignorancia total, ¿verdad? De lo que es la Biblia, ignorar, eso se llama ignorancia, o sea, no saber absolutamente, ¿verdad? Y bueno, pero en fin, hay que hacer camino sobre este estudio. Estamos en el libro del Levítico, estamos estudiando esto y estábamos hablando del capítulo 26. El capítulo 26 en que hablamos como una síntesis total de un aspecto totalmente antropológico de lo que se va escribiendo y de lo que se fue reflexionando, incluso sobre los holocaustos, sobre las ofrendas, sobre la realización, ¿verdad?, de todo lo que significa la relación con Dios. Recuerden que el que dio la chispa, o sea, el problema, la controversia, yo le llamo siempre dentro de la Biblia para que se comience a escribir, se comience a reflexionar con el libro de Levítico, fue el capítulo 32 del Éxodo, cuando comienza el problema de la idolatría, del becerro de oro. Cuando el pueblo de Dios le pide a Aarón, nada más y nada menos, a Aarón que está al frente del pueblo, el hermano de Moisés, es el que después le va a fabricar, le va a hacer el ídolo, ¿verdad? O sea, es decir, hay un camino equivocado. Y ante ese camino equivocado de la identidad de Dios, de cómo le presentamos a Dios, es para hablarnos a nosotros, ¿verdad? O sea, nuestro becerro de oro es cuando nosotros no estamos identificando quién es Dios. Nos estamos equivocando, no sabemos quién es Dios, no llegamos a entender cómo Dios se manifiesta y quién es Dios. Eso que estábamos diciendo, no sé, algunos que piensan que todo esto, la religión, Jesús, no se viene de un otro planeta. Eso quiere decir que estamos equivocados. Y entonces, ante esta situación es que se escribe, se ordena, se reflexiona y se presenta el libro de Levítico. El libro de Levítico es para ordenar y decir, no, esta es la forma como nosotros entendemos la revelación, como Dios se revela, como Dios entra en nuestra historia. Y lo hace de una forma muy histórica. Es la historia de la salvación, es el elemento de nuestra antropología y por eso vamos encontrando aquí algunos elementos. Por ejemplo, el versículo 10, qué interesante, dice así: comerán grano viejo largamente almacenado y tendrán que tirar el grano viejo para dar lugar al nuevo. Imagínense, esto es bendición total. La gracia y la abundancia de Dios cuando nosotros nos abrimos a los demás. Nadie pasa necesidad, decía Hechos de los Apóstoles. Era una reinterpretación de eso. Y eso es cierto, queridos hermanos. Cuando uno vive y cuando uno hace, ¿verdad?, aquello que corresponde dentro de una comunidad, recibe bendiciones y gracias de parte de Dios. Y entonces en España le dice, tendrán que tirar el grano viejo, porque en de ahí ya ve mala y pajúa, porque este y mala uva. Demasiada bendición. ¿Y qué hacemos con esto? Ya no entra más. Y bueno, vamos a tirar de nuevo a los pajaritos, a la naturaleza. ¿Por qué? Porque hay abundancia para todos de trigo nuevo.
Y así entonces entrona con la bendición del 5, pero aquí muestra la fecundidad, aquí se muestra la fecundidad, se extiende también a la tierra. La bendición se extiende también a la tierra cuando nosotros hacemos bien las cosas. El 11 y el 12 describen de manera casi paradisíaca esta relación entre Yahvé y su pueblo, el 11 y el 12. Yo pondré mi montaña, dice, y mi morada en medio de ustedes, y no les tendré aversión, no les tendré aversión, al contrario. Siempre estaré presente entre ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, lo paradisíaco, volver de nuevo a Dios, volver en el paraíso terrenal. El profeta Ezequiel también recuerda que fue Israel, en todo caso, el que rompió la alianza con Yahvé, al no cumplir su juramento de fidelidad a Yahvé, a pesar de lo cual Yahvé restablecerá con su pueblo una alianza eterna para siempre. Una alianza eterna para siempre. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es lo que nosotros, ¿verdad?, estamos aquí, estamos viviendo, estamos haciendo. Es importante entenderlo, Es importante entenderlo en la medida en que nosotros nos abrimos. Si ustedes viven conforme a mis preceptos y observan fielmente, decía, viene esta bendición. Y esto es lo paradisíaco. Ahora, las promesas terminan en el versículo 13. Yo soy el Señor su Dios, el que los hice salir de Egipto para que no fueran más sus esclavos. Es casi otra síntesis y un resumen sobre este resumen y esta síntesis. Te dice de nuevo y te indica, yo soy el Dios, ¿viste? Apunta siempre a la necesidad de volver a Dios, porque es solamente Dios el que nos va a llevar hacia nuestra comunidad. El que hice salir de Egipto nos recuerda esa acción de Dios, esa presencia de Dios, la influencia de Dios en ese caminar del pueblo para salir y liberarse de Egipto, para que no fueran más los esclavos, ¿verdad? Ustedes no tendrían que ser más esclavos de Egipto. ¿Cuántas esclavitudes tenemos nosotros, verdad? Así dice, recuerda que esta se llevó a cabo para que los israelitas dejaran de ser esclavos, rompiendo las coyundas de su yugo. Entonces, que es una expresión también que aparece en Ezequiel, ustedes pudieran andar con la cabeza bien alta. Esa expresión a mí me gusta, aquí lo dice en una forma positiva, ¿verdad? Con las cabezas bien altas. Yo alguna vez digo en guaraní, ¿verdad?, que lo expresa un poco en forma negativa, anila ñañetinde, o sea, bajar la cabeza, ani ñañetinde, te voy a ver. Suelo decir también, ¿verdad? Pero aquí esta es una expresión positiva, me parece que es mejor, ¿verdad?, la expresión positiva, andar con la cabeza bien alta. Ñamaña ubate lleva, ñamaña ubate por una ucala ña de yara y botá. De botá ñañetinde, sino que ñamaña ubate otros allá ya cuamón bru ñamaña. Miremos nuestro futuro, miremos nuestra comunidad. Como dice, hay muchas lindas músicas también que dice, donde nosotros apuntamos hacia cielos nuevos y tierras nuevas, dirá después el Apocalipsis. Una sociedad mucho más justa, ¿verdad? Bueno, libertad y dignidad, otro elemento que entra aquí en este camino, son por lo tanto las notas distintivas de este pueblo que es liberado y bendecido por Dios. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío.
necesito mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Queridos amigos, estamos regresando con Ñande Yarañe. Estamos en este segmento que le llamamos ¿qué hace la iglesia? La acción, ¿verdad? La fuerza de Dios, la fuerza del Espíritu que nos envía siempre a obrar algo. Y hoy tenemos una visita muy importante, muy interesante. Al mismo tiempo vamos a hablar. Se trata del padre Pablino. Él es párroco actualmente en la parroquia María Reina, Pablino Villalba Morínigo. Y vamos a hablar de algunos escritos que él está haciendo. Él nos va a narrar de estas cosas y sobre todo algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Y aquí tengo en manos también la pelota en la cancha del pensamiento. A mí me parece que justamente es una linda manera de llegar a la evangelización, porque ya por años de la partidos y nada fútbol, y de gusta formarlo. Y cada uno de estos detalles del deporte, cómo él hace una reflexión filosófica y cómo nos ayuda también, ¿verdad?, a entender cómo va caminando nuestra vida. Muy bien, padre Pablino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido aquí a Ñande Yarañe. Muy bien, padre, y gracias por la invitación para este programa y para compartir, ¿verdad?, sobre algo que me apasiona, que es escribir, ¿verdad? Algo que desde el tiempo de colegio, seminario ya lo iba haciendo y lo he concretizado escribiendo algunos libros, ¿verdad? Ya. Y esto justamente, y Pablino, esto que cayó en mis manos, ¿verdad? Leyendo aquí, después miré así y decía, pero a Pablino yo le conozco, ¿cómo es eso que no me había llegado todavía antes de morirse enseguida? Después viendo un poco esto de la pelota en la cancha. No sé si primero podés contarnos tu historial un poco como sacerdote, ¿verdad? Y después un poco también eso que estabas diciendo, que ya te apasionaba, cómo comenzaste a escribir también, sobre qué cosas fuiste escribiendo, porque no es entonces solamente este libro, ¿verdad? Sino que tenés otros libros también que forman toda una colección. Y la verdad que desde temprana edad, principalmente en el colegio, ya empezó en mí, ¿verdad?, es el interés por la escritura. Por eso una de las materias que más me gustaba en tiempo de colegio era justamente ortografía, literatura, y siempre trataba de empeñarme en conocer, ¿verdad?, la lengua castellana, leer, ¿verdad?, libros, etc. Después, cuando ingresé al seminario en 1998, ¿verdad?, yo empecé con los misioneros redentoristas, ¿verdad? Ah, ya. ¿Vos de dónde sos ahí? Yo soy oriundo de Pedro Juan Caballero. Pedro Juan, sí. Yo ayer, norteño. Sí. Ah, mira qué interesante. De Pedro Juan Caballero. Sí, ahí empecé. ¿Cómo se llama el colegio Rosentil, creo que era, o no? Es el colegio, escuela parroquial y colegio Rosentil. Rosentil. Pero yo estudié en el Centro Regional de Educación, Dr. Ya. Raúl Peña. Ya. Y cuando estaba en el seminario, ¿verdad?, tuve mis estudios filosóficos en el ISEF de los padres jesuitas. Sí. Y ahí también con el recordado profesor Funes,
Ah, ¿verdad? sí, sí, hasta ahora sí, él Hasta ahora enseñando sigue, a full. enseña y me acuerdo que con él y en su clase siempre trataba de esmerarme porque me gustaba, como ya he dicho, ¿verdad? La lengua castellana, la literatura, aprender a leer bien, escribir bien, etc. Entonces ahí se organizaba pequeños concursos, ¿verdad? Me Sí, acuerdo sí, que una vez concursé en un concurso de cuentos breves y salí segundo lugar, ¿verdad? No me Segundo digas. puesto. Y después también cuando pasé al seminario mayor con la arquidiócesis, se hacían también en el seminario concursos de poesías, ¿verdad? Entiendo. Me acuerdo que una vez se hizo un concurso de poesía sobre la Eucaristía y presenté como cinco poesías, ¿verdad? ¿En serio? Sobre la Eucaristía. Y la verdad que fue muy simpático, ¿verdad? No sé si había pocos participantes o tuve mucha suerte, ¿verdad? Pero salí Saliste como primer segundo, puesto, tercero, segundo cuarto, y quinto puesto, ¿verdad? Más o menos todo. Era simpático, ¿verdad? Cada momento el Primer puesto, padre rector pasa. llamaba y nuevamente estaba ahí para recibir un premio, ¿verdad? Claro, Pero claro, bueno, claro. no. Pero ahí también empezó en mí ese gusto, ese interés por escribir poesías, ¿verdad? Sí, sí. Aparte de escribir cuentos, ¿verdad? También escribía poesías. Hasta que después de ordenarme en el 2007, en el 2008 publiqué mi primer libro, que es este libro que se llama Reflexiones Poéticas, ¿verdad? En el 2008. Es una serie de reflexiones hechas, pero en poesía, ¿verdad? Entiendo. Son poesías, pero que te invitan a la reflexión. Después, en el 2012, publiqué este segundo libro, que es Huellas del Caminante, que es una serie de reflexiones, pensamientos sueltos, oraciones, poesías también, ¿verdad? Que invitan a la reflexión, ¿verdad? Claro, claro, claro. Y después, en el 2017, ahí publiqué mi tercer libro, que se titula La pelota en la cancha del pensamiento. Sí, sí, sí. Y este empezó en el 2008, me vino la idea, ¿verdad?, de hacer un libro referente al fútbol. Comencé a escribirlo y después dejé guardado ahí en mi computadora y no le hice más caso, ¿verdad? Porque dije, pero ¿cómo un sacerdote va a escribir sobre algo así? Pelota. Del fútbol. Medio me parecía que no era era poco serio, ¿verdad? Pero ahí dejé. Después cuando estudié en la Católica para la maestría o para la licenciatura en Teología Dogmática, una vez llevé mi netbook, ¿verdad?, mi computadora en la clase, y estaba viendo los archivos guardados que tenía en mi computadora y de repente un colega mío, ¿verdad?, que es el padre Arnaldo Agüero, que, mi compañero en la teología, ¿verdad?, vio que yo tenía guardado ese archivo y quiso saber qué era. Así, Y yo le mostré. Sí, sí, y sí. me dijo, pero qué interesante. Sí. Y vos escribí, sí, lo escribí en el 2008 ya empecé a escribir, pero después lo dejé. Claro. No, pero esto vos tenés que terminar, es muy interesante, me dijo. Claro. ¿Verdad? Y ese me dio un impulso, ¿verdad? Es como cuando uno está en la cancha, ¿verdad? Los jugadores necesitan de la hinchada, ¿verdad? Entonces, el padre representó para mí como una hinchada que me decía ánimo, ¿verdad? Un compañero, un colega que me estaba animando para que yo pueda terminar eso. Claro. Y ahí me dediqué a full, ¿verdad? 2, 3, 4 meses y hasta llegar a terminar, ¿verdad? El libro con todos los temas, con los 51 temas que desarrollo en el libro, ¿verdad? Sí. Y son temas todos referentes al fútbol relacionado con la vida, ¿verdad? Porque muchas cosas en lo que aparece en ese deporte, porque con razón se le llama deporte rey, ¿verdad?, Claro. tiene relación con nuestra vida. Por eso justamente es lo que apasiona, ¿verdad?
Porque entre todos los deportes, el que más apasiona, el que es llamado como la pasión de multitudes, es el fútbol. Claro. Y tiene un elemento filosófico, antropológico, existencial que toca la realidad de las personas. Así mismo. Y hace que las personas le guste o se adhiera a este deporte, ¿verdad? Y que me pareció un tema interesante, ¿verdad? Tratar desde una filosofía cristiana, ¿verdad? Claro, claro. Y ponerle ese condimento religioso que es tan importante, ¿verdad? Y llegarle a la persona a través de algo que le gusta, le apasiona, que le llame la atención y que sirva de algún modo también para que pueda evangelizar, ¿verdad? Entonces salió este libro que gracias a Dios tuvo una buena receptividad, ¿verdad? El libro luego fue presentado por el periodista deportivo Benicio Martínez, ¿verdad? No me digas, a él le pediste. Sí, sí. A él le llevé y le gustó mucho y él me presentó, ¿verdad? Sí, justamente acá en Lambaré. Ah, sí. En una casa de un amigo, ¿verdad? Hicimos la presentación en el diciembre del 2017. Ya. Y después empecé a visitar a algunos técnicos como Gustavo Morínigo, Chiqui Arce, Julio César Cáceres. Empezaron a tener posibilidad y a su alcance el libro, ¿verdad? Sí. Rogelio Delgado, ¿verdad? Uh-huh. Y que dieron buena impresión, buena crítica y que le gustó bastante, ¿verdad? Y hasta ahora sigo hablando con jugadores, técnicos y personas relacionadas a este deporte, Claro. que me mostraron mucho interés, ¿verdad? Claro. Por el material, ¿verdad? Claro. Por ser didáctico, instructivo y también el tinte cristiano, ¿verdad? Claro. Bueno, así entonces estamos aquí hablando y compartiendo con el padre Pablino, ¿verdad? Pablino, que nos trae este libro espectacular. Yo les puedo decir, porque se gusta formar en el deporte, ¿verdad? Tal vez alguna enseñanza no tengo más tiempo para ir por lo menos a chutar, hacer picadita, lo que sea, pero más está jugando. Como salesiano, sobre todo cuando estábamos ya del colegio, recuerdo en Concepción, después en el seminario, y todos lo sabemos, ¿verdad? Pero cómo nos gusta el deporte. Después, cuando cayó esto en mis manos, sinceramente estuve leyendo y lo que decía recién el país Pablino aquí, ¿verdad? El tinte antropológico, pero después que le da ese salto, y vamos a seguir hablando después en el otro bloque, cómo ese tinte cristiano, ¿verdad? Lo que significa y cómo él va explicando y cómo él va entendiendo, y sobre todo cómo eso lo podemos llevar también a nuestra vida. Desde esta interpretación filosófica, ¿verdad? Pero existencial, pero sobre todo también muy antropológica, muy más. Y así entonces nos despedimos por hoy y volvemos después con más Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos preocupamos de brindar el mejor de los servicios, porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van, porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio Parque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro del Levítico, el capítulo 26, nuestro exordio. Queremos mirar ahora el capítulo 26 desde el versículo 14 y 15 que introducen la lista de las famosas maldiciones que nosotros ya hemos explicado y dijimos que las maldiciones no son nada más que consecuencias de nuestras propias acciones. No es que Dios viene, mira y porque Dios es envidioso, es egoísta que nos va a maldecir por algo bueno que estamos haciendo, no. Sino que es algo que más bien que nosotros no hicimos para una verdadera conversión personal que nos abra después ¿a quién? A los demás, a la comunidad. Y al caer nosotros en esa limitación, ciertamente que esa también tiene su consecuencia sobre nosotros. Presenta, ¿verdad?, de manera semejante que en el anterior, que nos hablaba de promesas, ahora nos presenta el reverso, ¿verdad? El reverso es amenazas consideradas al hecho de no escuchar. Si ustedes no escuchan, venían de Yarañé, ¿verdad? Pero si no obedecen, dice el 14, y no cumplen todos estos mandamientos, si desprecian mis preceptos y muestran aversión por mis leyes, si dejan de practicar mis mandamientos y quebrantan mi alianza, vea la introducción. Me llama la atención, ¿verdad?, en esta traducción que dice, si desprecian mis preceptos. Si ustedes, dice, además de eso, dejan, ¿verdad?, y muestran, mejor dicho, aversión. Desprecian y muestran aversión. Mira que estas son palabras muy duras, Mostrar aversión. Dai quasi de Jebimba, dai quasi venían de Yara imba venían de Yara las itache, va elañan de Yara, shembo etan, va elañan de Yara. Y mira que hay situaciones. Yo he escuchado, ¿verdad?, muchas situaciones, ¿verdad?, de personas que rechazan, ¿verdad?, directamente a Dios, Nosotros muchas veces pensamos que la cosa es todo sencilla, ¿verdad?, pero son experiencias y justamente de heridas no curadas. Pero viste que esto de nuevo nos hace pensar en un sentido antropológico. Quiere decir que es un problema muy antropológico dentro de una comunidad, dentro de una comunidad. La aversión hacia Dios muchas veces se da por los testimonios o por los malos ejemplos o por ciertamente que siempre será por una falta de catequesis, por una mala educación de quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿verdad?, ante Dios. Entonces viene una aversión, porque ¿qué es lo que está pensando de Dios? Entonces está pensando de Dios justamente en aquello que nosotros tanto estamos indicando y que es lo contrario, ¿verdad? Por eso decía lo adverso, de un Dios mágico, de un Dios payaso, o de un Dios titiritero, o de un Dios que hace las cosas porque en realidad soy yo el Dios y yo le digo a Dios lo que Él tiene que hacer para mí, pero yo se la manda. Dere ya pona la sheja de Yara. Ahí está. Entonces es un Dios titiritero, un Dios payaso, un Dios que tiene que responder a mis necesidades. Que se cumpla mi voluntad y no la tuya, al final de cuentas, ¿verdad? Por eso dice adverso, cambiamos dirección. Ahora, Dios está a mi gusto y paladar.
Y de ahí viene todo el egoísmo, ¿verdad? Entonces, yo soy el que tengo que ordenar a Dios. Y este es el peligro, y yo pienso que a pesar de que muchas veces, tal vez en nuestra lógica o en nuestro pensamiento, en nuestra razón, nosotros no le estamos respondiendo de esta manera, no estamos diciendo de Dios, pero en el fondo lo estamos viviendo de esa manera, ¿verdad? Lo estamos haciendo de esa manera. ¿Y por qué? Porque siempre ante situaciones, cuando queman las papas, le exigimos a Dios que Él haga lo que nosotros queremos y como nosotros queremos. Y ahí entonces vienen las maldiciones. Pero no vienen las maldiciones porque Dios se enojó contigo, porque vos le trataste así, o porque vos le dijiste así, o porque yo tengo aversión contra vos, Dios. Dios va a cambiar, o Dios va a sufrir, o va a hacer, no sé, su esencia va a cambiar porque vos le trataste así a Dios. No, totalmente no cambia nada. Pero ¿dónde entonces está esa maldición que aquí nos dice? Entonces, ¿qué viene? Lo que viene a continuación. Ahora, lo que viene a continuación es que es como ese boomerang. Dere voy la boomerang, hau llegue acá, ani. De llegue de la areña junga. Es como que ponga un clavo así de punta y vos comenzás a pegar el clavo. Malo ñe junga, ñande yara te donde te cope clavo. Ande con la areña junga. De con la areña en gaía. El que siente aversión contra Dios, uno mismo entonces, ahí está. Está entrando en su propia perdición, pero en este sentido. No porque Dios te manda a la perdición o Dios te manda al infierno, decimos nosotros, ¿verdad? No. Dios no te manda al infierno. Sos vos. Somos nosotros quienes hacemos una elección del camino ancho y de entrar en el camino de la perdición. O somos nosotros ante esa propuesta de Dios, ¿verdad? Pero Él te dice, atención, la puerta es estrecha, la puerta es estrecha. Esfuércense. No es entonces algo que ya se hizo todo, ¿verdad? Como muchas veces dicen los protestantes, de ella salvo, man, de ella va, de ella tranquilo, de va. Beben de bajar, te va. Y me emite mal de diezmo, y allí salvamos. No, Señor. Allí entonces es Dios, ¿verdad? El que te da todo ciertamente, pero está exigiendo tu esfuerzo, tu lucha, entender quién es Dios, ¿verdad? Y eso es. Entonces la maldición más bien está caminando por ahí, eso quiere decir. Las amenazas quedan entonces condicionadas al hecho de no escuchar, ¿viste? Está condicionado al hecho de no escuchar. Leyendútate con el Shama, ¿verdad? Shama que todos conocemos, ¿a quién? A Yahvé. Lo que se enfatiza al decir a mí, ¿verdad? Ese hecho de escuchar, Dios me habla a mí, subrayando entonces también la gravedad de la desobediencia, porque en la maldición lo que hay aquí es más bien una desobediencia, el no escuchar a Dios, ¿verdad? El Shema es un no escuchar al Señor, no escuchar sus mandamientos, el Mishbot, o no escuchar los preceptos, el Yukot, los preceptos, Yukot. Mishbot. Entonces, todo lo que es la norma de parte de Dios, los mishpatim, mishpatim. Y así, lo que supone entonces esa ruptura de alianza con el Señor, el berit. ¿Por qué entonces hay una ruptura, esta alianza, este berit con el Señor? Y justamente porque nosotros, de cierta manera, estamos haciendo un camino más bien de separación de Dios, donde nosotros nos ponemos en el centro y nosotros queremos hacer lo que nosotros pensamos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia.
Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, seguimos con Ñandi Yarañe. Estamos con nuestra reflexión de todos los días, Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento, concluyendo poco a poco este capítulo 26 del libro del Levítico. Estábamos hablando de todo lo que significa ahora las promesas también de maldición, es decir, pero donde hay Ñandi Yara siempre o me enveite Ñandebe. Aquí más bien acentúa esa palabra justamente del Shama. El Shema Israel, escuchar, ¿verdad? Y así se subraya la gravedad de la desobediencia. Y así nosotros cumplimos, por ejemplo, la palabra cumplir, o sea, el berit, el ajá, o si no, el mishbot, que son los preceptos, los mandamientos, o si no, el yukot, que son las leyes, o el mishpatim, que son las normas, todo esto que apunta hacia el berit, esa alianza con Dios. Ahora, en el versículo 16-17, amenazan con un repentino terror. Bejalá, dice, o si no, el pánico, el bejalá. Esto encontramos en el 16-17, que nos dice de la siguiente manera: yo a mi vez los trataré de la misma manera, haré que el terror, ahí está, el terror, los domine, la debilidad y la fiebre, que consumen los ojos y desgastan la vida. En vano plantarán sus semillas, porque las comerán sus enemigos. Entonces ese es el bejalá, ¿verdad?, del terror, el pánico que se produce. Luego, todo esto, este bejalá, este pánico, produce enfermedades, tifus, extenuación, crisis, ¿verdad? Todos estos elementos suceden en nosotros. La fiebre, que abrazan ojos y consumen la vida, como por el hecho de que los enemigos, siempre los enemigos de Israel comerán el fruto de sus siembras. Todos estos enemigos los derrotarán a ustedes, les vendrán encima. Estos enemigos dominarán con dureza, los israelitas huirán de ellos sin que los persigan. Si antes Yahvé peleaba junto con su pueblo para causar el terror entre las filas enemigas y consecuente derrota, ahora se volverá Yahvé mismo contra el pueblo. Yo me volveré contra ustedes, dice, y se convertirá de alguna manera en su enemigo. Bueno, queridos amigos, esto es importante, ¿verdad? Todo lo que nos está diciendo aquí, porque entonces rayo. Ahora, en el caso de la amenaza,
no haga que los israelitas desistan de su desobediencia. Yahvé entonces amenaza con volver a castigarles, literalmente a disciplinarles. Y es también interesante porque es como una disciplina donde los está metiendo. 18:20 nos dice un poco, y si a pesar de esto, no me obedecen, seguiré corrigiéndolos 7 veces más a causa de sus pecados. Humillaré esa enorme soberbia, haciendo que el cielo sea para ustedes como hierro y la tierra como bronce. Entonces agotarán sus fuerzas en vano, porque la tierra no dará sus frutos, ni las plantas del campo sus frutos, ¿viste? Entonces es una forma de corregir el cielo como hierro, o sea, no va a llover, la tierra como bronce, no va a producir fruto, ¿viste? Que son lenguajes interesantes. Yo no sé cómo explican los protestantes que leen literalmente. ¿Qué quiere decir el cielo como hierro para ellos? Hierro, va a ser un hierro, ella, hierro veo ella de ahí. Bronce, es la bronce, se puede entender, que va a ser bronce. Se dan cuenta que esto hay que interpretar, o sea, ¿qué quiere decir? Esto es un género literario para darte a entender que cuando nosotros no escuchamos al Señor, la gente que y no sepa y qué es lo que me pasa, pero no me sale nada ahí la gente. No me sale nada. No me sale nada. Es como decir que no produce la tierra su fruto, ¿verdad? Estoy haciendo algo que va de venas en ñoy. Todo el esfuerzo que estoy haciendo parece. Y a eso se le llama maldición, ¿verdad? O sea, y claro, pero la gente viene y me dice que Dios me maldijo, pero con esa expresión así literal, es una maldición de Dios. Y yo, oye, calma. Dios no maldice, Dios en todo caso te da, bendice. Y aquí pues te está explicando que la maldición, entonces, ese boomerang que va y que vuelve contra vos, no es entonces una cuestión de que Dios no te quiere o que Dios te está maldiciendo y quiere que las cosas te vayan mal, no. Tenemos que comenzar a hacer un discernimiento, un camino espiritual, ¿verdad? Para entender, después venían de Yara o hipotasia de Wina. Pero ahí cuando yo estoy comenzando a mirar qué Dios quiere de mí, tengo que comenzar a mirar qué es lo que Dios fue sembrando en mi corazón y en mi vida para que yo llegase a este lugar, a este tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar entonces cómo continúa esto que el cielo, ¿verdad? Se cierra, ¿verdad? Y todo esto. En el caso de esta amenaza, no haga que los israelitas desistan de su desobediencia. Yahvé amenaza, como decíamos, esto del cielo que se cierra, la tierra, bronce, no produce. Por sus pecados, dice, será esto así 7 veces más. Por los pecados suyos, 7 veces más. O sea, se incrementa el castigo de manera plena e irrevocable. Se incrementa. Porque esta es otra cosa extraña, o no sé si es extraña, tan extraña, pero normalmente cuando nosotros estamos un poco en ese camino, cuando nosotros estamos un poco ahí medio en el mal, ¿qué pasa con nosotros? Y normalmente parece que no llegamos, ¿verdad? No llegamos a captar todo, no llegamos a hacer todo, y parece que ese mal, como nosotros no lo estamos haciendo todo, no tenemos todas las pilas, toda la fuerza, parece que ese mal se va incrementando. Y el no aceptar, el ser cabeza dura, el poner un muro, ¿verdad? Porque ñandela ya llegó a la razón, ñandela ya es lo que buena. Entonces es el mal, como que va entrando. Y entonces eso se incrementa. Hablando una vez con una persona, un señor me decía, padre, yo tenía un negocio, ¿verdad? Y yo ya me di cuenta, hice un discernimiento que eso ya no iba a funcionar. Tenía que cerrarlo, tenía que dedicarme ya a otra cosa y comenzar y innovar, ¿verdad? Hacer cosas nuevas. Hoy en día la otra va hoy en día no, a la otra ahí la hace socios, como y le capitana, no, y vamos a seguir luchando y que esto, pero ya, si ya ella mamá, ya más o menos llama ahí la cosa, pero yo continúa, o sea, se empecinó. Roñe un día, es cero verosidad. ¿Y por qué? Y porque justamente, viste, cuando nosotros nos empecinamos 7 veces más, te dice aquí la Biblia, ¿verdad? O sea, es incrementar algo cuando ya no va. Así también en la vida espiritual, cuando nosotros nos cerramos a Dios, esa, entre comillas, maldición, o anegani, y vos más te empecinas, o negani. Más te empecina, o una más te empecina, a peso.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Se abre camino, vivimos momentos que valen la pena recordar en el futuro. Y para nosotros, ese futuro se volvió presente. Y desde entonces, nos
preocupamos de brindar el mejor de los servicios. Porque honrar la vida y la memoria es dar consuelo a quienes se quedan y dar paz a quienes se van. Porque al final, recordar es vivir. Futuro. Cementerio del Este. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, ten piedad. Desde el cielo nos enviaste la promesa que da vida, alimento que nos sacia esta hambre y sed de ti. Es la fuente de la gracia, es Jesús Eucaristía, entregado por nosotros como una ofrenda de amor. Oh, oh, como ofrenda de amor, como ofrenda de amor, como ofrenda de amor. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañ, estamos en este caminar siempre sobre el libro de Levítico con nuestro exordio final. Ahora estábamos leyendo del 18 al 20, donde se incrementa el mal, dice, donde parece que hay algo que siempre hace que las cosas suceden cada vez peor, como dice la gente, cada vez peor. Bueno, en el caso de esta amenaza, ¿verdad?, del 18-20, de volver a castigarles por sus pecados 7 veces más, hablamos de un incremento, ¿verdad?, del castigo de manera irrevocable, siempre, quebrantando, como hizo con el yugo de Egipto, su orgullo y su fuerza. Viste que es siempre orgullo y fuerza. El castigo se manifestará en un cielo duro y seco, viste, como el hierro, que no derramará gota de agua alguna, quedando así la tierra dura, seca como el bronce y consecuentemente improductiva a pesar de los esfuerzos del hombre. Estamos entonces ante una situación de hambruna, que es la antítesis del 4.5 que nos decía que era todo, entonces que ustedes van a tener que tirar el grano viejo porque te la cosecha, o en la iplajúa, una bendición de Dios, ¿verdad? La imagen del cielo de hierro y la tierra de bronce, ambos eran los metales más resistentes en ese tiempo. Aparece en el tratado del rey también asirio, Azaradón, con Baal de Tiro. También en el libro de Deuteronomio 28-23 también aparece esto, aunque en ambos textos se invierten los términos e incluso en un texto arameo, en escritura demótica, perteneciente a una comunidad aramea del Alto Egipto, ahí también se encuentra, ¿verdad? Aunque ello no significa que exista una dependencia literaria entre uno y el otro texto, pero aparece. Quiere decir que es una forma de representar. Ahora, a simple vista, cuando nosotros podemos ver que esta es como una amenaza verdaderamente, no añade nada nuevo al versículo 16. Solamente es una forma, ¿verdad?, de acrecentar, de fortalecer. El 7 veces quiere decir
que cuanto más nos empecinamos en nuestra vida, de acá a decimos nosotros, en ese escuchar a Dios, está bailando se peñan de ya la lleva. Se ha calculado hoy en la coña de programa andas y hoy es en duda ella lleva. Entonces, a calcular gente ahí porque esto pues es para hablar juntos, ¿verdad? Y entender por qué no escuchamos a Dios, por qué nos empecinamos contra Dios. Quiere decir que no estamos entendiendo, ¿verdad? Quiénes somos nosotros, no entender quién es Dios. Entender a Dios es otro proceso aún mucho más difícil, ¿verdad? Primero vamos a procurar entendernos a nosotros. Y en la medida en que nos entendemos quiénes somos nosotros, entramos dentro de nosotros, vamos a entender quién es Dios. Yo existo en la medida en que existe un tú, decía, ¿verdad?, uno de los filósofos. Yo existo en la medida en que existes tú. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y así entonces la comunidad también, en la medida en que nosotros entendemos que existe Dios, existimos también nosotros como un elemento, por lo menos entrando en el aspecto, sí, religioso, porque lo religioso va a lo gnóstico, al conocimiento, ¿verdad? Y si entonces yo reconozco quién soy, de dónde vengo, de dónde provengo, hacia dónde voy, entonces ahí me encuentro ante aquello que es sobrenatural. Y en ese desarrollo, ¿verdad?, de descubrir lo que es lo sobrenatural, encontramos a Dios. Ahí no nos escapamos. El que es sincero, dije, incluso filosóficamente y antropológicamente, y desde el aspecto como entendemos religión, entonces sí o sí nos vamos a encontrar con Dios, de una o de otra manera. Ahora, cuando nosotros miramos un poco todo esto, si los israelitas, ¿verdad?, continúan ahí como desafiando en este acá, ¿verdad?, a Dios, enfrentándose a Dios, caminar sin Dios, el querí, que quiere decir confrontación. Hay un querí, una confrontación, un encuentro hostil. Entonces aparece 7 veces en el versículo 21, 23, 27, 24, 28, 40, 41. Este es el indicio de una gran importancia, ¿verdad? Porque si tanto insiste en el querí, sufrirán lo previsto, ¿verdad? Sufrirán lo previsto, el querí. Es una antítesis. Las fieras salvajes, dice, acabarán con sus hijos, ¿te dan cuenta? Entonces, seguimos en lo mismo, 7 veces seguimos en lo mismo, que quiere decir mucho, es decir, siempre, con la misma cabeza dura. Entonces vienen las consecuencias. Aquí te dice que las fieras acabarán con los hijos, primera cosita. Es un gravísimo ataque contra la descendencia familiar, quiere decir. Las fieras acabarán con los hijos. Nosotros nos peleamos en la familia, no nos hablamos más. ¿Cuántas veces me encuentro, ¿verdad?, con familia, lastimosamente? Yo rezo, pido, les pido también a ustedes que escuchan esto, que entremos en esta sintonía. Familias enteras que vienen y que se pelean. Tú acuerdas, mi Pepe, tú, como no podéis, imagina, por decirlo así, ¿verdad? Acuérdate, pero no, hogares. Más buscada la hogares. Ya vendeta papea, más vamos. Voy para recoger la plata a la banco, ve. Ay, Jesús mío, Dios mío. Ni año manola y se tú allá se coño y no imagina. Amor de amor más va a amor. Y no se entiende, ¿eh? Pero mira que eso sucede mucho, sucede mucho. Y después seguimos diciendo nosotros que somos seguidores de Dios y que somos religiosos y que sabemos quién es Dios. Y mira un poco cómo nos comportamos, ¿verdad? Y eso por eso dice aquí, mira un poco, es una expresión. Las fieras salvajes acabarán con los hijos. Las fieras salvajes acabarán con los hijos. Es un gravísimo ataque contra la descendencia familiar y la supervivencia incluso de un pueblo, ¿verdad? Porque aquí está el elemento religioso fundamental, ¿verdad? A esto nos llama el religarnos, la religión. Mishbot decíamos, ¿verdad? Hace rato las palabritas claves, Mishbot, después decíamos también Yukot, después decíamos Mishpatim. Todos estos elementos son importantes para que nosotros podamos hacer un camino, ¿verdad? Un camino, pero que valga la pena, ¿verdad? Y que nos encontremos en este sentido
cuando te dice que las mismas fieras, ¿verdad?, acabarán con nuestros hijos. Entonces, queridos amigos, por hoy vamos concluyendo aquí, ¿verdad?, por el día de hoy. Les voy a impartir la bendición, que el Señor les bendiga, les acompañe siempre y les dé sobre todo aquella gracia que estás necesitando. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por